Hemos hecho grafo parcial. ¿Cuándo es grafo parcial? Cuando tiene todos los elementos y un subconjunto de arcos, ¿no es cierto? Me dicen si mantengo ahí o paso al siguiente. Subgrafo, ¿cuándo es subgrafo? Cuando tiene un subconjunto de vértices, pero la totalidad de arcos. Licenciado, no se ve nada. ¿Sí? ¿Alguien, otros ven o...? Sí se ve, Lick. A ver, chequealo entonces tú, a ver, ahí. Dice, ¿puede aumentar un poco de zoom, por favor? Ya, ok. Ahí. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, dice. Sí, dice. Ok. Entonces, tenemos el anterior, el grafo parcial. Subgrafo, un poco vamos repasando que para que sea grafo parcial, perdón, subgrafo tiene que tener conjunto de vértices, ¿no es cierto? Y la totalidad de arcos. Ahora, el grafo simétrico, cuando si existe un arco de un vértice a otro vértice, debe existir su simétrico. Grafo antisimétrico es cuando si existe un arco entre dos vértices no debe existir su simétrico, es decir, la vuelta, ¿no? Entonces estos son simétricos, pero este grafo no es simétrico. Ok, entonces, en grafo completo, grafo completo es en que cada par de vértices debe tener un arco, ¿no es cierto? Aquí es un grafo completo, entre cada par de vértices tiene un arco. Esto no es completo, le falta de A a D, le falta de D a C o de C a D, cualquiera de los dos, ¿no es cierto? Entonces ahí no es grafo completo. Grafo llano es cuando partiendo de un vértice cualquiera se puede llegar a todo el conjunto de vértices del grafo. Complemento de un grafo es la diferencia con la resta de los arcos del grafo llano menos el grafo que queremos encontrar. Y esto un poquito tenían que analizar que el complemento del complemento es el mismo grafo. Y aquí hemos hecho una definición, complemento del grafo sin utilizar, no es necesario tener de manera sagital, ¿no es cierto? Se puede hacer de manera directa. ¿Okay? Y también podemos hacer mediante una representación de matriz booleana. Es la diferencia del grafo llano menos el grafo que queremos encontrar y el resultado, este es el resultado del tercer, el complemento del grafo. También se puede hacer de manera con arcos. Y ahí hemos quedado, ¿no? ¿Hasta hay alguna pregunta por si acaso? ¿Todos han entendido hasta ahí, por favor? Sí, Lick. Ok, ¿todos han hecho el screen screen? Ok, muy bien. Entonces, nos saldremos de esta transparencia. Y entramos a hacer el siguiente tema.
Entonces el tema de hoy se llama caminos. Okay, aquí tenemos un grafo para chequear cuántos caminos tiene y esta es la notación de caminos. Entonces entramos al tema. Un camino simplemente es una secuencia de arcos. Que los arcos podemos denotarlo, ¿se acuerdan, no? Que hemos dicho como U sub I, J, U sub I, O, U sub K, ¿no es cierto? Entonces, por eso decimos, es una secuencia de arcos. U sub 1, U sub 2, U sub 3, puntos suspensivos. Tal que la extremidad final de cada arco es la extremidad inicial del siguiente. Un camino puede ser finito o no. ¿Okay? Hemos hecho también los conceptos de extremidad inicial y extremidad final. ¿Cuál es la extremidad inicial? Es el X sub I, la extremidad final es XJ, ¿no es cierto? Entonces, y el arco se forma, por ejemplo, aquí de A. Es un arco. Entonces, nos repetimos. ¿Qué es un camino? Un camino simplemente es una secuencia de arcos. U sub 1, U sub 2, U sub 3, tal que la extremidad final es la inicial del siguiente arco. Es decir, van siendo adyacentes, ¿no es cierto? Un camino puede ser finito. Entonces aquí tengo el grafo. Se ve el grafo, ¿no? Sí, Lick. Ok. Sí, Ahora lo que vamos a hacer, vamos a enumerar los arcos. Aquí dice U sub 1, U sub 2, U sub 3. Entonces ponemos nombres a los arcos. Ok, aquí pongo a este arco A, a este otro arco B. ¿Dónde más coloco? C. ¿Dónde está el C? Aquí está el C. D, E, F, G, H, I, etc. Entonces se ha colocado los nombres a cada arco. Entonces por eso dice una secuencia de arcos, para un poco facilitar la notación. Se coloca el nombre a cada arco. ¿Ok? Ahora, si se ha entendido, en este ejemplo, ADF es un camino o no es un camino. sí, Lick. Sí, es un camino. Es un camino, ¿no es cierto? A ver, vamos. A viene de A, D, F. Ok, por lo tanto es un camino, ¿no es cierto? Y cumple con esa condición. Que la extremidad final es la inicial del siguiente. Ok. Ahora el siguiente. A, B, I, G. ¿Es un camino o no es un camino? Sí, es un camino, Luisa. A ver, revisaremos. No. A ver, ¿alguien más? No, no es. No es un camino. Ya, a ver. Camila Marca. ¿Es un camino o no es un camino? Sí, licenciado, es un camino. Es un camino. Sara dice que no es un camino. Cintia, ¿es un camino o no es un camino? No es un camino. Ok. Alex. Es un Valdir, camino, Lice. Alex, ¿es un camino o no es un camino? Es un camino, Lice. Es un camino. Ok. Ya, entonces empezaremos para verificar. ¿Qué es un camino? Es una secuencia de arcos, ¿no es cierto? Tengo aquí el arco A, que va a ese sentido. Después B. Entonces B viene ahí. Ok. I viene ahí. G viene ahí. Cumple con esa condición, es una secuencia de arcos, tal con la extremidad final de cada arco es la extremidad inicial del siguiente. ¿Cumple o no cumple? Sí, cumple. Cumple, ¿no es cierto? Por lo tanto, A, B y G, A viene B, I, G, es un camino. ¿Ok? El siguiente. ¿Es un camino o no es un camino? No es un camino, dice.
No ¿No es. es un camino? Sí es. No, perdón, no es un camino. ¿No es un camino? ¿Alguien más? No es un camino, Luis. Ok. Jazmín dice no es un camino. Jenny, ¿es un camino o no es un camino? No, no es un camino, Alice. Ok. Jesús Brian, No, no es un camino, Liz. ok. Larissa dice que es un camino. Sara no es un camino. Jorge, No es un camino, Liz. ok. Muy bien, entonces empezaremos. A ver, se ve el marcadito, ¿no? Que recorre, ¿no? F. ¿Dónde está el arco F? Este es el arco F. Va de B a E. BF. H. H hasta ahí cumple. F. ¿Vale o no vale este recorrido? De E a B. No, no vale. No vale. No hay retorno. No vale. Está muy bien. Por lo tanto, FHFE no es un camino. ¿Está bien? Entonces han entendido que es un camino. Entonces han entendido. Sí, licenciado. Muy bien. Ahora, un camino también se puede representar mediante los vértices. Ver, por ejemplo, este D, A, pero sigue tiene que cumplir con este concepto, ¿no? D, A, B, E. ¿Es un camino o no es un camino? Sí, es un camino. Es un camino. Es un camino. Sí es un camino, licenciado. Ok, Es un camino. muy bien. El siguiente. De A, D, C. ¿Es un camino o no es un camino? No, no es un camino. No, licenciado. Sí, es un camino, Liz. Es un camino. Es un Sí camino. es un camino, Alice. ¿Es un camino? Ok. A ver, alguien más. Gustavo Yamil. Sí, Lice, es un camino. Es un camino. Iván Eddy. Iván. Lice, ¿será que puede engrandar un poco la diapositiva? Por favor. El buen grande. ¿Está bien eso? Ahora sí. Sí, Porque está licenciado. grande. Ok. ¿Es un camino o no es un camino? ¿Cómo está? Jazmín. Jazmín Jacoba, ¿qué dice? Ok, Sara dice es un camino. Jazmín dice también. Ok. Entonces empezaremos. De A existe un arco, correcto. De A a D también existe un arco, que es la parte de B. Y de D a C también existe, ¿no es cierto? Entonces estaríamos representando estos arcos mediante los vértices. EVA, ¿es un camino o no es un camino? No es un camino. No es un camino, licenciado. No, Lice. No es un camino, ¿no es cierto? A ver, revisaremos. De E a B ya falla, ¿no es cierto? No existe la definición de esta parte. Ok. Entonces no es un camino. Entonces, ¿ha entendido la definición de camino? Ok, entonces continuamos con camino simple. Ok, ¿qué es un camino simple? Un camino simple es cuando no contiene dos veces un mismo vértice. Ok. Pregunta. ¿ADF es un camino simple o no es un camino simple? Sí, Lice. Sí, Lice.
Ok, es un camino simple. A, D, F. No se repite ningún arco. Ok. A, B y G. Sí, es un camino simple. También, ¿no es cierto? Viene A, B y G. Es un camino simple. O sea, no se repite ningún vértice. Además son caminos y no se repite ningún vértice. ¿Para qué es camino compuesto? Un camino compuesto es si contiene dos o más veces un mismo arco. Es decir, se debe repetir al menos un arco. Ok. Pregunta, a ver, revisen en esa parte. I, G, E, D, S, D. ¿Es camino compuesto o no? Sí, dice. Ya, ok. Primero revisaremos a ver si realmente es un camino, ¿no? I, viene I, G, E, D, E, C. Aquí da una vueltita, C, después D. Ok, hasta ahí es un camino. Ahora verificamos, ¿es compuesto? Sí, ¿por qué? ¿Por qué es compuesto? ¿Qué se está repitiendo? El de el arco. El arco. mismo arco. El arco E y el arco D. Entonces, por eso es un camino compuesto. El siguiente, CCEG. ¿Es un camino compuesto o no? Sí. No, dice. Es un camino. El arco G está yendo en su ruta contraria. A ver, revisaremos. ¿Alguien más? Giovanni, Kevin, ¿qué dices? Giovanni. ¿Dónde está Giovanni? Gustavo Yamil. No es un camino compuesto, Ulises. ¿Es un camino o no es? No es. Ok, revisaremos. C, E. Está fallando, ¿no es cierto? No es un arco respectivo para ser camino, no está cumpliendo con la definición. Por lo tanto, el primero es un camino compuesto, el segundo no es camino compuesto. Ok. Entonces, camino simple, de nuevo repito, es cuando cuando no se repite ningún arco. Camino compuesto cuando se repite al menos un arco. Ahora, camino elemental. Cuando se habla de elemental se trabaja con vértices. Entonces, un camino es elemental si no tiene dos veces un mismo vértice. O sea, es decir, no debe repetirse ningún vértice. D, A, B, E. ¿Es un camino elemental o no? Sí. Sí, dice. A ver, revisaremos. D, A, B, E. Es un camino elemental porque no se repite ningún vértice. Ahora D, A, D, C. ¿Es un camino elemental o no? No, dice. Ok, ¿alguien más? No es licenciado. Ok. Sí, es un camino. Si es un camino, a ver, entonces como hay discusión, entonces No es un camino, pero no es un camino elemental. Ok, a ver. Marco Aruquipa, ¿qué dice?
No. Vladimir dice no. Néstor dice no. Marco. Marco Aruquipa. Entonces, D, ¿dónde nos ubicaremos? D, A, hasta ahí está correcto. No, ¿cuál estamos empezando? Camino elemental, ¿no es cierto? Este de A, de C, ¿no? D, A, D, C. ¿Por qué no es un camino elemental? No es un camino elemental, dice, porque tiene dos vértices. Correcto, se está repitiendo, a pesar de ser un camino correcto, ¿no es cierto? Entonces no es un camino elemental porque se repite el vértice D. Ok. Camino no elemental. Es un camino no elemental si se utiliza o tiene dos o más vértices, o sea, ¿no?, en el recorrido. ¿Ok? Entonces, la misma pregunta. D A D C, ¿es un camino no elemental o no? Sí es no elemental, Lick. Sí es. Ok. Es un camino no elemental, porque se repite el vértice D y cumple con ser camino. C, D, A, D. No, dicen. No es lice porque se repite el vértice D. A ver, ¿alguien no. más? Me No, equivoqué. No es el licenciado vértice no está porque No es está no. el del lado contrario de CAD. Ok, No eso existe es. nada. Sí, ok. Muy bien. Entonces, el segundo no es, ¿no es cierto? ¿Por qué? En realidad no es un camino. A ver, revisaremos CD, CD. A este lado no es un camino, ¿no? Ahí ya está fallando. Aunque se repite el vértice, no, nada que ver, ¿no? Ok. Hasta ahí, entonces, todo está claro. Ahora la pregunta. ADF, ¿qué tipo de camino es? ¿Es simple? ¿Solamente elemental? ¿Es simple y elemental? A ver, ADF, ¿qué será? ¿Qué será? Simple y elemental. Simple y elemental, licenciado. Simple y elemental. Simple y elemental. Ok. El siguiente. GEDF, ¿es simple y no elemental? Es solo simple, Lick. Es simple y no elemental, dice. Es simple y no elemental, ok. El siguiente. Es compuesto y no elemental. Es compuesto y no elemental. ¿Alguien más? Sí, licenciado, por dos. Ya, entonces, a ver, revisaremos en este caso las respuestas. Era compuesto y elemental, dice. Ok. A ver, veamos aquí. ADF es simple, revisaremos. ADF, hasta es simple, ¿no es cierto? ADF es simple. Y elemental, porque tampoco se repite. D, A, B, E,
tampoco se repite. Por lo tanto, es simple y elemental. El siguiente, G, lo están siguiendo, ¿no? G, E, D, D, F, es simple, pero si hacemos con los vértices, se repite el B. Por lo tanto, también es simple y no elemental. ¿Ok? El siguiente, es no elemental porque está repitiéndose, ¿no es cierto? De todas maneras revisaremos. A, D, E, ¿dónde más tenemos? D, F, no elemental, pero es compuesto, obviamente, porque el camino no elemental al repetirse va a ser compuesto. ¿Ok? Entonces son correctamente lo que me indica. Ahora, ¿a qué llegamos? ¿A qué conclusiones llegamos? Un camino elemental es siempre simple. ¿Ok? Si hacemos este camino elemental a la inversa, siempre va a ser simple. ¿Ok? Pero la inversa no va a ser. Me voy a ir para hacer recorrer. Ok. Entonces, un camino elemental siempre es simple. Ok. El camino elemental, por ejemplo, aquí, si tengo CBE, CBE, va a ser un camino elemental. Va a ser siempre simple, ¿no es cierto? De nuevo, CBE es un camino elemental. ¿Es camino simple o no? Licenciado. Sí, licenciado. Sí, Entonces, llegamos a la licenciado. conclusión de que Se le dice un camino simple. un camino elemental, aquí un camino elemental, siempre va a ser simple. Pero la inversa no siempre es cierto. ¿Qué quiere decir? Que un camino no elemental no puede ser, por ejemplo aquí, un camino no elemental puede también ser simple o también puede ser compuesto. ¿Ok? Entonces, Tito un poquito lo repasa. Pero la conclusión que estamos llegando, que un camino elemental es siempre simple, pero la inversa no siempre es cierto. ¿Ok? ¿Hasta hay alguna duda? Ninguna lista. ¿Todos se ha entendido? Licenciado. Ok. Todas las definiciones de... Ok, muy bien, Laura. Gracias. Efraín, ¿se ha entendido? Sí, licenciado, todo bien. Ok, entonces continuamos. Circuito. En la primera pantalla teníamos un gráfico más o menos de este tipo. Este, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver qué se refiere al circuito, que después lo vamos a plantearlo eso sí, cómo funciona. Ok. Ahora, ¿qué es un circuito? Un poco lo he colocado aquí para referirnos, sigue. Un circuito es un camino finito. Sigue siendo camino, pero es finito, o sea que tiene un final, ¿no es cierto? En el que el vértice inicial O sub 1 es la extremidad de O sub K, es decir, debe cesar con O sub K. Un circuito se puede representar por arcos o vértices, igual que como es un camino, también se puede representar por arcos y vértices. Aquí, bajo ese concepto, que debe juntarse el O sub 1 o sub K, ¿no es cierto? La pregunta, BIGE, ¿es un circuito o no? Sí es, licenciado. Es, ¿no es cierto? A ver, revisaremos. Un poco. B, ¿dónde está B? Lo ampliaré, después lo chico también.
B, I, G, E. Y se une la extremidad inicial de U sub 1, en este caso sería B, con el del final de E. Ok, por lo tanto, es un circuito. Y el siguiente, D, G y A, ¿es un circuito o no es un circuito? Sí, licenciado, es un circuito. Sí, licenciado. Ok. Es un circuito, licenciado. ¿Alguien más? Dicen, no es un no, camino, dice- si quieres camino. No, no. Dicen, no es un camino. No es un camino. Ok, a ver, revisaremos. Jenny, ¿qué dices? Jenny Marisol. No, no, listen. Ok, Jesús Brian. No, no es un camino, Liz. Ok, no es un circuito en todo caso. No, en primer lugar no es un camino, por lo tanto no va a ser un circuito. A ver, revisaremos. D. Tengo D, G. Aquí falla, ¿no es cierto? Ahí ya no cumple con la definición de camino. Ok. Entonces nos pondremos, lo achicaremos. La definición de circuito elemental. Es elemental. Cuando se trata de elemental, en el anterior caso también hemos trabajado con vértices. Entonces, cuando se habla de elemental, va a ser vértice. Es elemental si todos los vértices que recorre son distintos, excepto el inicio y el final, obviamente, porque es circuito. El primero es un circuito elemental o no. Sí, es un circuito. Dice un circuito elemental. Ok, a ver, veremos de A, D, C, B, A. Correcto, es un circuito elemental. Dice no se debe repetir ninguno, pero sí el inicio y el final, ¿no es cierto? El siguiente, ¿es un circuito elemental o no? No es camino, Liz. Ok, no es camino. Por lo tanto, deja de ser ni siquiera preguntar si es circuito o no. Ok, ya listo. Entonces, vamos al circuito simple. La definición es bastante sencilla. Dice, si todos los arcos que recorre son distintos. Habla de arcos, ¿no es cierto? Si todos los arcos que recorre son distintos, en ese caso es circuito simple. El primero. ¿Es Sí, un licenciado. circuito simple? ¿Alguien más? Ok. Marcelo Vera, ¿qué dice? Ok. Erwin dice sí. Marcelo no me contesta. Yasmín también. Vladimir también. Ok, Alfredo también. Ya. Ok, muy bien. Licenciado, una consulta. Por favor. ¿Los bucles pueden tomarse también como un circuito? ¿Qué dicen? ¿Cumple como la definición o no? De un circuito. Sí, licenciado, cumple. Ok, así es. Solito en sí mismo, ¿no es cierto? Ok. Cumple, ¿no? Con la condición. Si un solo, aquí digo H. HH. Sí, licenciado, eso cumple la definición. Ok. Ok. Entonces vayamos a este, que BIGE. ¿Qué hemos dicho que es un circuito simple o no? Revisaremos.
B, I, G, E. Es un circuito, ¿no es cierto? Es un circuito simple. ¿Por qué? Porque no se repiten los arcos. ¿Está bien? Entonces viene ahí. Ahora, el ADB. ¿Es un circuito simple o no? ¿O no es un circuito? Más o menos está relacionado con los bucles. Algo por el estilo, no tanto, pero por lo menos. ¿Qué me dicen? ADB. Un circuito simple. Eso no es. Sí es, licenciado. Sí es. ¿Alguien más? María José. Sí es, licenciado, parece que sí es. Ok. Nicole. No es. Nicole. Sí, licenciado. ¿No es? ¿O es? Es, ok. Román Olegario. Sí es, licenciado. Ok. A ver, revisaremos entonces. Dice A, no es el arco, A, D, E, B. Ok, aunque no pareciera, pero sí es un circuito simple cumple con la definición. Ok, pero si haríamos con los vértices ya estaría fallando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se ha entendido? ¿De circuitos? Sí, listo, claro. Ok, Sí, entonces licenciado. a la siguiente transparencia. Longitud de un camino. ¿Qué es longitud de un camino? O sea, mu, y este es un camino, un camino cualquiera. La longitud de un camino es el número de arcos del mismo, o sea, del camino, ¿no es cierto? Que se denota LU. Entonces aquí tengo un camino, dice U sub 1, U sub 2 hasta S, U sub R, por lo tanto la longitud de ese camino va a ser de tamaño R. Ahora, aquí en ese ejemplo, o sea, simplemente la longitud de un camino es el número de arcos que tiene, ¿no es cierto? En este camino, U o mu, A, B y G, primero es un camino o no es un camino. Es un camino, licenciado. A, B y G, es un camino. Camila, ¿no quieres ir? ¿La longitud cuánto va a ser? 4. ¿Qué dice? 4, ¿no es cierto? Porque tiene, ¿qué cosa? Simplemente contamos los 4 arcos. En el siguiente. ¿Es un camino o no es un camino? ADF. Sí es un camino. Sí es, licenciado. Es un camino. ¿La longitud? 3. 3, correcto. Hasta ahí estamos bien. A los vértices que tienen relación consigo mismo o a los bucles se denomina longitud nula. Ok. Ahora la pregunta con ese concepto. En este caso, ¿cuánto es la longitud? ¿7 y qué? 5, Link. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Alguien más? O 5, 5 alguien me dijo, ¿no? 5, licenciado. Ok, 5. 5, 7, 6, ¿alguien más? 5, licenciado. 5. Ok, 5. Ok. 5, licenciado. A ver, veremos las respuestas si colocó bien. En la anterior era 4 hasta lo que han dicho 3. Aquí sigue incógnita, ¿no? Es 5.
¿Por qué? No se toma en cuenta qué cosa. El arco E no se toma en cuenta porque al ser 2 se hace nulo, bueno, según el concepto que decía ahí. El E. A ver, revisaremos. Y, ¿qué dice? O sea, los bucles no se toman en cuenta. ¿Cuál es el bucle aquí? Sí. 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 Por lo tanto, a ver, revisaremos. Y 1, E 2, E 3, D4, E5 y D6. ¿Cuánto era? ¿Qué no se toma en cuenta aquí? El bucle. El bucle. ¿Cuánto había sido? ¿5, 7 o 6? 6. 6. 6. Ahora sí están de acuerdo, ahora sí se ha entendido. Sí, dicen. Ok. Porque estamos hablando de camino, no de circuito. Ok, aquí se ha preguntado la longitud de un camino. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no se toma en cuenta, dice, a los vértices que tienen relación consigo mismo. Los bucles se denominan longitud nula. Por lo tanto, los bucles no tomamos en cuenta. Entonces, no había sido ni 5 ni 7. ¿Había sido? ¿Cuánto? 6, ¿no es cierto? Ok. ¿Hasta ahí preguntas? Continuamos entonces. Parte de circuitos. Ok. Según la aplicación del conteo del circuito, pueden o no considerarse equivalentes. Dos circuitos formados por los mismos arcos y el mismo orden a lo largo del circuito, pero con orígenes arbitrarios distintos. Ejemplo. Si en el examen, ya sabemos que es un circuito, ¿no es cierto? Podemos hacer circuitos con arcos y con vértices. Aquí tengo este grafo con... Si en el examen se les pregunta, a ver, cuenten los circuitos. ¿Cuántos circuitos habrán? O aquí lo que estoy anotando, AC, D, BA, BAC son iguales o son diferentes. A ver, un poquito lo analizan y me dicen. Porque ya sabemos el concepto de circuito, ¿no es cierto? Entonces no hay... Serían circuitos, pero su representación es distinta. Ok. Dices aquí, por ejemplo... Sus extremidades son distintas, pero es el mismo circuito. Ya, es el mismo circuito. Sí, la pregunta sería, ¿cuántos circuitos hay? Un solo circuito. Un solo circuito. ¿Alguien más? Son iguales, licenciado. Ya, entonces, ¿cuántos circuitos había? Si es que se preguntaría, a ver en cuenta la cantidad de circuitos que hay. Un solo circuito. Un solo circuito. Un circuito, licenciado. Ya. Alejandra. Un circuito, Rick. Un circuito. Ok. Alex. Dice, ¿podría volver a repetir? No, es que mi pantalla no estaba viendo y ya les he arreglado. Ok, muy bien.
Aquí tengo este grafo, se ve, ves el grafo, ¿no? Sí, Lice, ahora sí ya veo. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos circuitos hay? Aquí estoy anotando los circuitos, la anotación que tenemos. ¿Habrá 3? ¿Habrá 1? ¿Habrá 2 circuitos? ¿O ninguno? Un circuito, ¿no? Un circuito. Ok, muy bien, gracias, Alex. Efraín Flores. Steve 3 dice. Ok. Steve. Efraín. Un circuito, dice. Ya. Ok, ahora lo discutiremos. Entonces, alguien me puede decir 3. Obviamente tendrías razón si no damos las reglas de juego. Alguien me dice 1. También estaría bien si no damos las reglas de juego, pero si me dice 2, nada que ver, ¿no? Si me dice 4, estaría mal. Ok, alguien ya me contestó, ya dijo. Es un solo circuito. A, C, B, A. ¿No es cierto? Si pongo de aquí C, B, A, C, o de B, A, C, sigue siendo el mismo circuito. Entonces, para contar los circuitos, como en este caso, no tomamos en cuenta el origen, ¿ok? Para nosotros es un solo circuito. ACBA es lo mismo que decir BACB, CBAC, ¿ok? Estamos de acuerdo. Entonces, lo que vamos a, si en el examen se les pregunta, ¿cuántos circuitos hay? 1. ¿Cuál? Alguien me anotará ACBA, otro me anotará BAC, otro me anotará CBAC. Por lo tanto, solamente va a ser un solo circuito. Ninguno va a estar mal. Estos, los 3 son iguales. ¿Se ha entendido, por favor? Sí, licenciado. Para contar entonces los circuitos no tomamos en cuenta el origen. Ok, el primer estudiante que me contestó estaba correcto. Ok, toditos obviamente también, ¿no? Ya. Entonces continuamos. Sabiendo eso, continuamos. Pregunta. Ahí. ¿Cuántos circuitos tendrá este grafo? Ese es el primer grafo que les hemos demostrado, ¿no es cierto? Este es el grafo. Ok. Entonces la pregunta es, ¿cuántos circuitos habrá? Tres circuitos. Sí, la pregunta va a cambiar. ¿Cuántos circuitos habrá con todos los vértices? Mejor. Cuatro, Liz. 4, ya. ¿Alguien más? Ok. Gustavo dice 5. 2, 3. Entonces, de nuevo, un poquito repasaremos en este concepto. Ok, tengo este grafo. La pregunta, lo mismo, ¿no es cierto? ¿Cuántos circuitos habrá? No interesa el origen. Pero en este caso, contando con los 3. Aquí también con los 3 vértices, ¿ok? Esa es la pregunta un poquito que estaba mal, pero contando con los 3 vértices. Aquí, de manera, sin necesidad de decir con los 2 vértices, obviamente, va a existir uno solo, ¿no es cierto? De A a C, a B y a A. Los demás cambian al origen, sigue siendo lo mismo, sigue siendo 1. Aquí podríamos decir circuitos A, C, CA es un circuito también, pero no, si no quiero
que me digan cuántos circuitos existen de tamaño con los 3 bits. Cuatro, porque dice 4. Erwin, 4. Nicole dice 2. Marcelo 3. Jessica 1. ¿Alguien más? Camila 3. Samuel 5. 5. Valdir, Román también. 4. Ok. Ya. Entonces, Licenciado. ¿perdón? 7, licenciado. 7. Sí. Ok, ok. De todas maneras, la pregunta, digo, o sea, hacer con toditos. Ok, era utilizando los 3 bits. Ok. A ver, iremos a la respuesta y después lo analizamos. Ok. Entonces, un circuito podría ser, o sea, no se toma en cuenta, hemos dicho, el origen para contar. Un circuito sería A, C, B, A. El otro circuito va a ir por el otro lado. A, B, C, A. ¿Cuántos circuitos ha bebido? 2. 2. Circuito licenciado. 2, ¿no es cierto? ¿Se ha entendido, por favor? ¿Has visto? No he visto, estás en la tarea. No puedo. ¿Se ha entendido? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ok. Otra cosa es lo que he preguntado con toditos, ¿no es cierto? Otra cosa es decir, ¿cuántos circuitos hay en total? Entonces sería AC, CA, CB, es otra cosa. Simplemente con toditos para un poco, para ir un poco reforzando este concepto que tenemos de este grafo. Ok, no tomamos en cuenta el origen. ¿Está bien? Entonces, de nuevo, esto sin tomar en cuenta el origen es uno solo. Aquí hay un solo circuito. ¿Aquí cuántos circuitos hay? 2. 2. Ok. Continuamos. Camino hamiltoniano. Ok, ¿qué es un camino hamiltoniano?
es un camino elemental. ¿Qué es un camino elemental? ¿Alguien me puede recordar? Camino en el cual no se repiten los vértices. Correcto. Entonces, un camino elemental es cuando no se repite los vértices. Entonces, un circuito hamiltoniano. Perdón, un camino hamiltoniano. ¿Qué va a ser? Es un camino elemental. ¿Qué estamos diciendo? Que no se repite ningún vértice para que sea camino hamiltoniano. Pero ¿cuál es la condición? Que pasa por una sola vez. Estás reforzando ahí al pero aquí lo que dice, por todos los vértices en su recorrido. Es decir, por todos los vértices del grafo debe pasar. Es decir, el número de arcos es igual al número de vértices del grafo menos 1. De nuevo repito. Un camino hamiltoniano es un camino elemental que debes recorrer por todo el grafo. ¿Estamos de acuerdo? Debes recorrer todos los vértices del grafo. En ese caso, es camino elemental. Y si recorre todos los vértices de todo el grafo, se llama camino elemental. Ok, pregunta. ¿Aquí existe un camino elemental o no? En el primer grafo. Jorge dice no. Sí, hay un camino, dice. Hay un camino. ¿O cuántos hay? ¿Cuántos caminos hamiltonianos habría? ¿Uno, dos, o uno solo, o ninguno? Alguien me dice ninguno. Ninguno. Ninguno dice. Ok. Según yo. Ok, ¿alguien más? Efraín Flores, ¿qué dices? ¿Cuántos caminos hay? ¿O no hay caminos? Hamiltonianos, pero. No le hice ninguna. Ninguna, ok. Erwin, Gustavo. Ninguna, Liz. Ninguna. Ibar, Pedro. Ninguna, licenciado. Ninguna, ok. A ver, revisamos. A ver, ¿qué? De nuevo, repasaremos. ¿Qué es un camino elemental? Hemos dicho cuando existe un camino y no se repite ningún vértice. Por ejemplo, si vengo de A a B, a B de A a B, de B a C, nada que ver. No es un camino. A ver, por este otro lado. A, D, C. ¿Hasta ahí es un camino o no es un camino? A, D, C. ¿Es un camino o no es un camino? Sí, es un camino. Sí Es es. un camino. ¿Es un camino elemental o no? A, D, Sí. es un camino elemental. ¿Por qué? Porque no se repite ningún vértice. Es un camino, al no repetirse los vértices, es un camino elemental. Ok. El otro camino. A, C, D. ¿Es un camino o no es un camino? No, dice, porque no pasa. No, licenciada. De nuevo, vean. De A a C viene una flecha. Y de C a B. Hasta ahí. ¿Es un camino o no es un camino? Sí, es un camino. Sí, Es un camino. ¿Es un camino elemental? Sí. Sí, porque no se repite ningún vértice. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? Ok, hasta ahí sí se ha entendido. Pero todavía no hemos hecho si es camino hamiltoniano. Simplemente hemos hecho camino elemental. Ahora lo que queremos saber es
si es un camino hamiltoniano. ¿Cuál es la condición? A pesar de ser camino elemental, debes recorrer ese camino por todos los vértices del grafo. Ahora, voy a recorrer, por ejemplo, de A a C a B. Hasta ahí no es un camino elemental, pero no es hamiltoniano. A, C, D es un camino elemental, pero no es hamiltoniano. Ahora sí, parto de A, D, C, B. ¿Es un camino elemental o no? Sí es. Es, porque no se ha repetido ningún... ¿Has recorrido todos los vértices del grafo o no? Sí, licenciado. Sí. Por lo tanto, ¿es un camino elemental y además es un camino hamiltoniano o no? Sí, licenciado. Sí, Ok, es licenciado. hamiltoniano. Es un camino hamiltoniano, ¿ok? ¿Por qué? A, D, C, B es un camino elemental, pero como has recorrido todos los vértices del grafo, es un camino hamiltoniano. Ok. A ver, busquen si hay otro camino hamiltoniano o es el único o hay más, o hay dos o tres. A ver, intenten. Pero se ha entendido el concepto de camino hamiltoniano, ¿no es cierto? Licenciado, ¿puedes repetir, por favor? Ok. De nuevo voy a repetir desde el concepto de camino elemental. Estamos de acuerdo. Si se corre hasta aquí de A a B, ¿es un camino o no es un camino? Sí, licenciado, hasta ahí es un camino. Es un camino. ¿Es elemental o no es elemental? No, porque no recorrí todos los vértices. No. A, B. Simplemente coloco A, B. La pregunta, digamos, A, B, ¿es un camino? Es un camino. ¿Es elemental o no es elemental? Sí. Es elemental. ¿Por qué? Porque no estoy repitiendo los vértices. Ahora aquí, por ejemplo, A, C, A. ¿Es un camino o no es un camino? Es un camino, pero es un camino compuesto, porque se repiten los vértices. Por ejemplo, de A a C, de C a A, es un camino, pero es un camino compuesto, porque se repiten los vértices. Ok. Estamos de acuerdo, es un poco repasando el concepto. Ahora, de nuevo digo, A, D, ¿es un camino o no es un camino? Sí, licenciado, es un camino. Es un camino. ¿Es un camino elemental? Sí. Es un camino elemental. Ahora otro camino, a ver si es camino. De D a C y de C a D. ¿Es un camino o no es un camino? Sí, es un camino, licenciado, pero no elemental. Pero es un camino compuesto. No elemental. Es un camino no elemental porque se repiten los vértices. Hasta ahí estamos claros. Ahora de nuevo hago con más vértices. Hago por ejemplo, de D, C, B. ¿Hasta ahí es un camino o no es un camino? Sí, licenciado. Es un camino. ¿Es elemental o no elemental? Es elemental. Es elemental. Hasta ahí, pero todavía no es hamiltoniano, porque para que sea hamiltoniano solamente es elemental porque está con 3 vértices. Para que sea hamiltoniano debes de coser todos, es decir, debe pasar por los 4 vértices. Ahora, A, D, C. ¿Hasta ahí es un camino elemental o no? Sí, Es un camino elemental. ¿Ok? ¿Es hamiltoniano o no? No es hamiltoniano. Porque todavía no es, solamente está con 3 vértices, debía ser con 4 vértices. Ok. Ahora, A, D, C, B. ¿Es un camino elemental o no? Sí, es elemental. Es elemental. Ok. ¿Es hamiltoniano o no? Sí, es hamiltoniano. Es hamiltoniano. Correcto, porque ha pasado por los 4 vértices. Ahora sí, ¿se ha entendido? Ahora sí, licenciado, gracias. Sí, licenciado. Ok. Iván Pedro, ¿qué dices? Sí, licenciado. Ahora sí está claro. ¿Habrá otro camino elemental o no? O si la pregunta en el examen, perdón, la pregunta en el examen sería encontrar todos los caminos hamiltonianos. ¿O cuántos caminos hamiltonianos en este gráfico? Dos. ¿2? A ver, ¿cuáles serían?
Uno es de A, A, B, C, B. y el otro de D, C, A, B. D, C, A, B. El primero, A, B, C, dice. ¿Vale o no vale eso? A, B, No. A, B, C, C, D. C, D. Uno. Lo podemos encontrar. El otro, D, C, A, B. D, C, A, B. A, B. Ok, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Vale o no vale eso? Sí, licenciado. Ok. B, D, ¿dónde más va? C. B, A, B. Si en el examen les pregunto cuántos caminos hay, dos. Ok. Entonces hay dos caminos. Hasta ahí está claro, ¿no? No hay más. El siguiente grafo. ¿Habrá caminos hamiltonianos o no? ¿O cuántos habrá? Solo hay uno, dice. ¿Solo hay uno? ¿Cuál sería? De C a B. De B a D. B a B. Ah, De D a A. ok. Ok, ¿alguien más? ¿Están de acuerdo o hay más? Es el único, licenciado. Ok. Ahora sí se ha entendido, ¿no? ¿Ha entendido? Dice, Muy bien. Entonces seguimos. Circuito hamiltoniano. Un circuito hamiltoniano es un circuito que pasa una vez y solo una por todos los vértices, excepto por el vértice arbitrariamente elegido como origen. ¿Ok? Entonces en un circuito hemos dicho que son iguales, no se toma en cuenta el origen, ¿no es cierto? Ahora la pregunta. ¿Habrá un circuito hamiltoniano ahí? En el primer grafo. sí hay un circuito hamiltoniano. ¿Ok? ¿Alguien más? Sí, licenciado, sí hay. A ver, Hay un circuito hamiltoniano. a ver, medita los vértices. ¿Por dónde puedes recoger? De A a C, De A a C, de C a D. de A D. Ah, no. Nada, falla, ¿no? A ver, se dice tu camita. Un poquito más. De D a C, De D a C, luego a a y a B. A, B. Pero, ¿dónde tiene que terminar? No hay un circuito. A ver, los avisan. A ver, está interesante lo que están intentando. En el primer grafo. Alguien me dice no hay. ¿Qué me dijo no hay? No hay. Pero no hay un circuito hamiltoniano, licenciado. ¿Alguien más? ¿O hay? Porque dice no hay. ¿Quién le apoya a Jorge? No hay, ¿no es licenciado. cierto? Entonces aquí no hay un circuito hamiltoniano. Porque si parto de A, nunca voy a poder llegar a A. Porque de A no... De B intento poco. De C posiblemente, a ver si revisaremos. Tampoco, no hay en el primero. En el segundo. Tampoco hay, licenciado. Tampoco hay. A ver si parto de A,
de A no puede partirse, ¿no? Porque no todos le llegan. De B se tranca en A, se tranca en C. Si parto de C, no le llega a C, no hay una vuelta, por lo tanto no va a haber. De D voy a A, pero no puede llegar a B, ya falla. De D puede llegar no puede llegar a C, por lo tanto tampoco ninguno. No existe en el siguiente. En el tercero sí hay, licenciado. Si partimos del punto D al punto C, después del punto C al punto B y del punto B al punto A. Ok. ¿Qué me dicen? ¿Hay o no hay? ¿Alguien más? Sí, hay